Y la confianza es más poderosa, hermanos. Y vamos a hablar de eso precisamente. Y quiero que tomemos una de las historias más reveladoras de la Biblia acerca de esto. A ver. ¿No? ¿Me lo pasan ahí, por favor, jóvenes? Creemos, pero ¿confiamos? Todos acabamos de decir amén a todo lo que yo les he mencionado de la Biblia. Y yo creo en todo eso, pero ¿confiamos en todo eso? ¿Realmente nuestras oraciones, nuestras conversaciones diarias con el Señor son solo una plática de sí, yo creo que tú puedes hacer esto? ¿Es como una opción o realmente estamos hablando con aquel en quien confiamos? ¿Confiamos realmente? Y les voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Cuando usted lleva su carro al mecánico, usted confía en las habilidades del mecánico. Usted no sabe tal vez ni jota del motor, tal vez no sabe ni cómo abrir el capó. Y cuando lo mira dice, por aquí dicen que se mide el aceite, ¿verdad? Y este líquido aquí le sangolotean y se mueve y dice min max y es lo más que yo sé, ¿verdad? Y usted entrega el carro al mecánico confiando que él se lo va a arreglar. Usted no sabe ni qué le va a hacer y se lo regresa y le dice, ya estuvo, don. Y uno, ¿y qué le hizo? Y le explica y uno, sí, está bueno, ni sabe, ni entiende. Confía ¿en qué? En la habilidad del mecánico. Y usted tal vez va y dice, no, pues si le oigo un ruidito, se me va de lado y tal vez va de regreso. Es lo más que usted sabe reclamar, pero usted confió en el mecánico. Igual es con un médico, ¿verdad? Usted va y usted sabe que él ha estudiado, que él tiene el conocimiento, que conoce de las medicinas actuales, de los tratamientos, y él le hace un examen y le oye y le pulsa y le pega y le hace y le a la rodilla y no sé qué, y usted al final sale un diagnóstico que resulta en unas medicinas de nombres ahí astrales, ¿verdad? Como solamente mi querida suegra y mi esposa se la saben de memoria, ¿verdad? Y entonces, y de pronto usted está mejor. ¿Por qué? Confió en el médico. Pero si acabamos de decir que creemos en aquel que creó los cielos y la tierra, que creó el pueblo de Israel, que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo nos cuesta confiar? ¿Cómo nos cuesta confiar? Pero confiar, llegar a ese nivel de decir, sí, yo confío en Dios. Yo no solo creo en Él, yo confío en Él. Y nos pasó hace poco a nosotros, y tal vez un poco de testimonio, Fabiola lo dio hace 2 semanas. Ella tenía síntomas, nervioso, ansiedad, y dentro de todo eso, como uno busca las salidas, fuimos donde este médico. Y el médico, muy profesional y todo, la revisó y todo, y después de oírla, nos recomendó un medicamento. Este medicamento es el bueno, dijo. Y ¿saben qué? Yo en ese momento me sentí como hasta relajado. Uno dice, esta va a ser la solución, dice. ¿Por qué? Porque sonaba muy bien, el nombre sonaba muy profesional, ahí de esos que salen en la tele, gringa, ¿verdad? Así, y que da chorro mil efectos secundarios, pero no importa, ¿verdad? El importante es el primero, ¿sí? Y uno se sentía como aliviado. Y salimos con Fabiola y dijimos, vaya, mira, qué bueno que vinimos y toda la cosa. Y lo fuimos a comprar. Y yo hasta me aventuré y compré las 2 cajas de un solo gran billete. Pero dije, porque me va a durar todo el tratamiento, etcétera, etcétera. Saben que en una semana Fabiola estaba peor de lo que estaba. Y nos sentimos mal ambos. Y ¿saben qué? No es una lección de venganza de Dios que diga, fuiste al médico y confiaste más en la medicina, pues toma, hoy le va a caer peor. No, para mí cuando armé este mensaje, hermanos, fue la más clara evidencia que primero debo creer en Dios. Que sea cual sea el medicamento, el tratamiento, la medicina, Él es primero. No quiere decir que los medicamentos sean malos. No quiere decir que los médicos estén errados. Es más, yo tengo esa lección tan firme de la hermana Elsa que nos dijo que eso de esa gente que viene y bota los medicamentos al inodoro y dice, yo creo más en Dios, y al rato cada vez que están con patatús, ¿verdad? Y todos le echan la culpa a él. Y Dios dice, ¿por qué si vos lo botaste? Le dice, vos fuiste el necio. Yo te mandé donde ese médico, yo te conseguí las medicinas y vos sos el necio que las botás. Pero otra vez, ¿dónde está nuestra primera confianza? Y para que lo veamos,
Vamos a ir a un pasaje de la Biblia, que nos va a ilustrar mucho acerca de esto. Y quiero que me acompañe en 1 Samuel 17, que nos habla de cuando David enfrenta y mata a Goliat. 1 Samuel 17. Dice a partir del versículo 4. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y delante de él marchaba su escudero. Yo me imagino a este gigante, ¿verdad? Un guerrero, alguien imponente. Decía que tenía esta coraza hecha de escamas de bronce, ¿verdad? Cubierto hasta las piernas, llevaba una lanza y llevaba a un escudero, es decir, aquel que le cargaba el escudo para la pelea. Alguien importante en el ejército de los filisteos, un verdadero enemigo, alguien a quien temer, alguien realmente que causaba temor. ¿Le suena conocido algún problema suyo? ¿Cuántos kilos pesa su problema? ¿Qué tan armado está esa dificultad que usted no le puede entrar? Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Cuántas amenazas hay en su vida y en la mía que nos causan miedo? Que a pesar que este era el ejército, como lo mismo filisteo lo reconocía, era el ejército de Dios, el ejército de Israel, causaba en estas personas miedo. Saúl, como rey, estaba atemorizado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un temor en este día? ¿Cuántos no venimos con un problema, una dificultad, una dolencia, una falta de sanidad, un problema personal, de familia, que nos causa miedo? ¿Por qué? Porque el enemigo es muy grande. ¿Y qué quería decir esto? Que él, con su tamaño, con su armadura, se veía invencible en el poder de un hombre, en el poder de un guerrero. Y precisamente este Goliat desafiaba y decía: mándenme a alguien que me trate de vencer, pero mándenme a alguien de sus soldados. No sabía lo que le iba a pasar, quién realmente lo iba a vencer. Dice en el versículo 16: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Cuánto tiempo lleva usted con su problema? ¿Cuánto tiempo lleva con esa dificultad? Que todos los días, no hombre, mira cómo estás, ve. Cada día estás peor. A ver, busca quién te va a ayudar para esto. Mira cómo está tu situación económica. No salís, no conseguís trabajo. No hombre, ¿cómo vas a hacer? Mira con esa enfermedad que te ha dado ya una medicina y la otra. Mándame más medicinas, a ver cuál es la que te va a curar. Y los desafiaba. 40 días. Y dice a partir del versículo 20 que Isaí manda a David, su hijo más joven, a que fuera al campamento de los israelitas y le llevara alimento a los 3 hermanos mayores de David, que estaban precisamente destacados en ese ejército. Dice que en el versículo 20 David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzado grito de guerra, salían a tomar sus posiciones.
Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Oigan, este era el momento de la batalla. Era el momento de enfrentarse. Dicen que se habían puesto las filas frente a frente y era el momento de la batalla y es donde llega David. Y llega David con un encargo muy humilde de parte de su papá, que le dice: mira, llévale esta harina, llévale este alimento a tus hermanos, que ellos están en el campo de batalla. Y en ese momento, justo en ese momento, cuando se iban a enfrentar esos dos ejércitos, es que llega David. Y llega y oye, dice, el desafío de Goliat. En ese momento. Dice que los israelitas decían, algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Vean qué importante era para los israelitas deshacerse de ese enemigo. ¿Por qué? Porque les hacía la vida imposible. Tanto así que el rey hasta había ofrecido premios y bonos y exención de impuestos. Amén a eso, hermano, ¿verdad? Sí. ¿Sí? La renta, hermano, ¿verdad? En el ministerio iban a borrarle el archivo del disquete y ya no iba a salir usted ahí. Ah, la hermana, cómo brinca. ¿Sí? El rey lo colmará de riquezas, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos. Había premio por eso y aún así nadie se atrevía. Todos tenían miedo, estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque veían a alguien más grande que ellos mismos. Veían a alguien más imponente y más fuerte que sus propias fuerzas. ¿Sí? Veían a alguien con más armadura y con más bocota incluso que la de ellos mismos, que su medida, hasta donde ellos lograban medir sus fuerzas. Y en este momento entra David. David no había estado en el campo de batalla todo este tiempo, por lo tanto llegó como novato. Y dice: ¿y de qué se trata aquí? ¿De qué están hablando? Él no estaba prejuiciado por el temor de los demás. Llegó de casualidad, digamos así, en ese momento. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Híjole, y todos así, y este bicho decían: cállate, te va a oír este gigante, mirá, pura cuca te va a hacer, cállate, bicho. Qué bocón David, ¿verdad? ¿A quién le gustaría ser así de bocón? Dice: al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Como quien dice, y todos los israelitas: al que lo mate, pero no yo. A ver quién, pero no yo. Está el problema, está la dificultad. Le tengo miedo y me zafo aparte de eso. Hay recompensa, hay buenos premios para el que lo logre, pero yo no me meto en eso, porque el miedo puede más. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. El hermano. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido desanimados por nuestra propia familia? Viene David y dice: no hombre, oí lo que está diciendo el filisteo ese contra Dios, y ustedes que no son el ejército de Dios y se dejan mangonear por este gigante. Y el hermano: ve, ¿y vos qué has venido a hacer aquí? Cállate, bicho, le dice, deja de estar de bocón, de seguro ya te zafaste de las ovejas, le dice, todavía le reclama.
Y eres atrevido y malintencionado. De seguro viniste de mirón, le dice. A ver cómo nos dan raja aquí a todos. Y viene aquí, ¿verdad? Todavía en el 29 y me suena a mi hijo Santiago. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca. Como los hermanos, yo no he hecho nada, le dice. ¿Sabe qué había hecho David? Había dicho la verdad. Pero nadie la quería creer. ¿Qué es lo que dijo David? ¿Cómo se atreve ese filisteo a atacar al ejército del Dios viviente? ¿Y por qué dijo un Dios viviente? Porque Dios vivía demostrándole su poder a su pueblo. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho a David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¡Wow! Oigan, andaba el chambre ahí, ¿verdad? Mirá, dicen que anda un David, es hermano de Eliab, y anda preguntando ahí de valeroso, ¿verdad? Y dice Saúl: tráiganlo, a ver qué dice el bicho. ¿Saben qué me suena? Saúl no tenía otra salida. Nadie lo estaba apoyando. Y él era el rey y se sentía achicado. Y viene: tráigame al cipote, ahí en hebreo, a cipote, les vénganse. Y le dice, ¿verdad? Nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Nadie tiene que desanimarse a causa de su problema. Nadie. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Otra vez, Saúl estaba limitando el poderío que tenía a lo que veía, no a lo que lo respaldaba. No a aquel que había formado su ejército, no a aquel que, aunque lo oímos con Paco, casi a regañadientes lo había puesto como rey. ¿Qué estaba confiando? En las fuerzas humanas, en sí mismo, y en ver a un muchacho que era un pastor, ahí tal vez sequito, ¿verdad? Y todo pequeño. ¿Cómo va a ser? Le dice, que tú vas a derrotar a este que toda su vida ha sido guerrero, le dice. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Quién lo va a librar? Dios. ¿Quién lo va a librar a usted de su problema, hermano? ¿Su capacidad? ¿Su fuerza? ¿Sus estudios? ¿Su dinero? ¿Sus conectes? ¿Dios? Sí. Amén. Dele un aplauso. Él lo va a librar. Ahora, aquí hay una combinación muy especial. Y David dice, hasta me explica el método a Saúl. Le dice: mira, cuando viene un león o un oso, ataca a mis ovejas, es decir, a lo que a mí me interesa, yo vengo, lo agarro de la melena y le estoy dando, y hasta matarlo, hasta golpearlo, o hasta que se va, hasta que huye, le dice. Pero confiado en que las fuerzas me las da Dios. Y esa es la combinación que nosotros tenemos que ver, hermano. Nuestra confianza en Él no es un desapego de nuestro problema, es decir, ay, ahí ve vos, Dios, cómo resolves. No, yo tengo que seguir en la lucha, pero confiando que las fuerzas vienen de Él. La protección viene de Él. La fortaleza, las ganas, el ánimo viene de Él. Pero yo me pongo las pilas y hago lo que tengo que hacer. No me acuesto a llorar ahí. Ay, pobrecito, mi desgracia. Ay, te vas a quedar, le va a decir Dios. ¿Sabes qué? Una colcha te voy a mandar, pero para que te cubras, es todo. Y una caja de Kleenex a ver si te abunda. Es lo más que te voy a mandar.
porque chillones no me sirven. Ahora ven, ¿qué dice? Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Suena un poco sarcástico, ¿verdad? Como quien dice, vaya pues niño, dale y nos vas a dar un poco de tiempo a ver en qué más pensamos, ¿verdad? Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No busque soluciones donde ni usted sabe que las va a encontrar. Tengo un problema de finanzas. Mira vos, pero podemos hacer un dinerito fácil, hombre. Mira, solamente me vas a llevar estas maletas allá a aquel país y cuando regreses te voy a dar un billetillo. No. Usted no se mete en eso porque no conoce. Y no son esas sus fuerzas, no son esos los métodos. ¿Sí? Saúl quería imponer lo que él conocía a David para que dizque tuviera éxito. Pero usted, hermano, tiene sus propias armas. No se deje influenciar por los demás. No se deje coartar por los demás tampoco. Mira, ¿qué tal si Saúl le dijo, mira, yo te veo aquí algo seco y ese tu gabancito que andas, no va a aguantar. Te voy a poner esto. Pero no le servía. ¿Por qué? Porque otra vez no estaba en la fortaleza o en la dureza de esa armadura lo que estaba el poder de David. ¿Dónde estaba el poder de David? En la confianza que tenía en Dios. Ese era su mayor escudo. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? ¿Quién tenía más desconocimiento de Dios? El problema. El problema no sabía por dónde le iba a ser atacado. Decía, ay Dios, y esto me mandan. Este bicho con un palo. ¿Qué soy chucho para que me estés dando de palos? No, hombre, le dice. ¿Por qué? Porque el mismo problema creía que lo iba a enfrentar en las fuerzas que tenía el problema, no por donde le iba a caer realmente. ¿Sí? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, ¿sabemos a qué nos referimos esto? Añadió, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y aquí está esto. Y aquí yo quiero que tomen estas palabras como suyas, hermanos. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. La enfermedad viene a ti, el problema financiero viene a ti y te dice, y tú vienes y le dices, tú vienes a mí con problemas, con angustias, con pesares, con noches de insomnio, pero ¿sabes qué? Yo vengo a ti, el nombre de Dios de Israel, el Todopoderoso. Y no venir y decir, ¿sabes qué? Yo vengo en nombre de mi cuenta de banco, de mis medicinas, de mis conectes, de mis poderes, del cuello que tengo con el jefe, de mi familia que me respalda. No. Viene en nombre de aquello que el problema sabe que lo va a destruir, el poder de Dios. Dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Vaya, bravo el bicho. Pero así es, hermanos. Si no nos ponemos bravos, no va a resultar la cosa. ¿Y qué dice? Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes
en nuestras manos. ¿Qué tal ese discurso? La diferencia de David era que a pesar de su estatura, a pesar de las armas sencillas que él tenía, a pesar que había sido desechado por su hermano y el rey lo había mandado casi como carne de cañón, él no veía la batalla como el fin, él veía la victoria como el fin. Nosotros en nuestros problemas, en nuestras dificultades, tendemos a centrarnos en lo que se trata el problema y en lo que nos está causando en ese momento. Pero tenemos que ver la salida del problema. Tenemos que ver más allá, en el momento que Dios dé la victoria. Y esa visión es la que da el Espíritu Santo. Es la que nos saca adelante. Esa visión alentadora que te dice, este problema, esta situación, no es lo que tiene preparado Dios para ti. El ejército de Israel dicen que llevaba, imagínense, 40 días en esta situación, ¿verdad? Y todos los días salía Goliat a atacarlos, a retarlos. ¿Y quién me van a mandar? Yo quiero pelear, hoy sí los voy a vencer. Y ahí estaban dándole y dándole y dándole. ¿Qué le faltó al ejército de Israel? Al ejército de Israel le faltó visión de cómo salir del problema y con las armas correctas, que no era la lanza, no era la jabalina, no era el escudo, era Dios. Ese era el arma que le faltaba. ¿Cuántos de nosotros podemos en esta mañana decir, tú vienes contra mí con toda la cantidad de problemas, enemigo, tú quieres que tenerme aplastado, acongojado, frustrado, triste? ¿Sabes qué? Yo vengo en nombre de Dios Todopoderoso. Porque Él es quien me respalda, no está en mis fuerzas. Porque usted puede estar incluso agotado de la enfermedad. Yo vi a mi esposa con ojeras, cómo bajó de peso cuando estaba con eso, ¿verdad? Y claro, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo? ¿Verdad? Uno llega a desesperarse. Pero los dos pudimos ver la salida del problema. Y hoy, hermanos, yo puedo dar fe que estamos viendo la salida con mi esposa. Lo estamos viendo. ¿Por qué? No porque Dios nos haya tendido una trampa, que la medicina, que el doctor, todas esas son lecciones. Y no quiere decir que sea malo, como les repito al final, sino al final la lección para mi vida fue, así como la tuvo el pueblo de Israel aquí, el poder está en Dios. El poder está en Dios. ¿Cómo sigue el versículo 48? En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. No se corrió. ¿Qué tal el David ahí? Vea, yo vengo el nombre, no sé qué. ¿Y qué tal el Goliat? Con que sí, no, ahí voy. El David hubiera hecho, no, eran bromas, espérate. No era otro día, pero no, dicen que corrió a la línea de batalla. Corrió al frente, ¿qué? Enfrentó la dificultad. Enfrentó el problema. ¿Cuántos de nosotros nos corremos de nuestro problema? Y nos corremos a refugiarnos en un Dios lastimero. Ay, Señor, ojalá me ayudes. Yo sí creo en ti, pero, y ahí viene la gran palabra que todo nos arruina. Pero tal cosa, pero tal otra, pero ya ves mi situación, pero ya ves que no me alcanza, pero ves que no me ha hecho efecto el medicamento, pero. ¿Sabe qué le va a decir Dios? Ay, quédate. Ahí nos quedamos, refugiados en nuestra propia conmiseración, pensando que nuestra confianza en Dios es a ver si hace algo. ¿No? Vean cómo David que dice, él corrió, dice, ay, bien ahí voy yo también, hoy sí vas a ver lo que es bueno. Enfrentó el problema. Y que dice, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. ¿Será que el pulso de David
¿Habrá sido el bueno en esa ocasión? Como siempre hay estudiosos de eso, dicen que el blanco que tenía, de acuerdo al tamaño del gigante, el blanco que tenía David en ese gigante era como de 15 centímetros. Era como un cuadrito así, a donde le tenía que atinar, ¿verdad? Sacando la relación. De aquellos que siempre les gusta sacar de todo, ¿verdad? Dicen que era un blanco de 15 por 15 y pegándole de aquí como unos 30 metros, porque no sé qué, no sé cuánto. Yo me imagino, es cierto, ¿verdad? Y todavía que venía moviendo. Venía con un escudero y venía bravo. Y aún así le pega exactamente a donde tenía que pegarle. Cayó. Dice, se fue de bruces, cayó al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra. Y sin empuñar la espada. ¿Qué ocupó? Las armas que conocía. ¿Cuáles son las armas que usted conoce, hermano? La lectura de la palabra, la oración, la intercesión, el ayuno, alabanza, adoración al Señor. Esas son las armas eficientes. No ande buscando armas humanas. Ocupe las armas que Dios le ha dado porque usted las ocupa bien. ¿Sí? Ahora dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Ocupó la fuerza del mismo problema para aniquilarlo totalmente. Y se lo acabó. E hizo lo que había prometido. Dicen que todos los filisteos se dijeron, ay mamá, dijeron. Y ¿saben qué? Yo creo que los filisteos no dijeron, nanita, de aquí me voy por el cipote. Porque qué tal si todos corren y dicen, hagámosle buruca a este bicho, se lo quiebran. No, porque reconocieron el verdadero poder, el poder de Dios. ¿Sí? Todos los filisteos dijeron, este va en serio. No por quien él es, sino por quien lo respalda. Porque lo dijo David, yo vengo a ti, no en mi nombre, no en mis fuerzas, no porque yo soy un soldado de la Navy SEAL súper entrenado, no. Porque yo vengo en nombre del Dios Todopoderoso. Y ese que te va a aniquilar a ti, va a aniquilar a todos esos. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque entonces también los israelitas dijeron, pues sí es cierto, ¿verdad? Creo que nos faltó un poquito de fe. ¿Y qué dicen? Hoy sí, chancletudos. Y dicen a carrerear detrás de ellos y se los acabaron. Y dicen que todavía más adelante dice la Biblia que los filisteos salieron corriendo, los mataron a todos, agarraron todo el botín de los filisteos y fue grande la victoria en ese día. Grande por David, grande por Saúl, grande por el ejército, no, grande por Dios, grande por Dios. Esa es la verdadera victoria que tiene el cristiano, hermanos. La verdadera victoria es cuando sabemos confiar que Dios va a actuar en nuestro favor. Cuando Dios está de su lado, estamos del lado del equipo ganador, pero muchas veces no lo creemos. O simplemente lo creemos porque lo hemos leído, pero no cumplimos la segunda parte de ser testigo de esas cosas que creemos. Y tenemos que confiar. Para reforzar un poco eso, quiero que veamos algunos versículos importantes, hermanos, que nos van a hablar sobre la confianza, sobre la fe. Dice en Hebreos 11, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Esto es incongruente si lo leyéramos a ojos de nuestra fuerza o de nuestra lógica, de nuestro entendimiento. ¿Cómo voy a tener garantía de lo que se espera? ¿Cómo voy a tener cierto lo que no veo? Bueno, eso es el cimiento de la fe. Ese es el cimiento de más allá la confianza que tenemos, que aunque en este momento usted y yo no veamos solventado completamente nuestra dificultad, sabemos que hay un Dios poderoso que nos garantiza y nos da la certeza que eso va a suceder y que usted lo va a ver. Pero a veces nuestra oración es
tan pequeña y tan rebajada de que lo dejamos como una lotería. Señor, si acaso tú quieres y si está en tu voluntad y Señor, ojalá tú en tu infinita misericordia y bla, 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 y bla, bla, bla. Y son llanto y chilla y llanto y chilla. Y miren, para mí una de las mayores revelaciones, y lo digo sinceramente, de cómo Dios trata con uno, es ahora que somos padres y cuando uno tiene hijos que van creciendo. Cuando están pequeños, obviamente lloran, ¿verdad? Porque tienen hambre, porque tienen sed, tienen alguna necesidad y uno corre a ayudarlos, corre a atenderlos. ¿Por qué? Porque están pequeños. Pero ahora que están creciendo, cuando viene Santiago, viene Sebastián de 7 y de 9 años y me dice, papá, yo quiero agua. ¿Qué le dice uno? Bicho, vaya a la refri, ya está grande, agarre el vaso, sírvaselo. Y tal vez echan la mitad encima y todo, ¿verdad? Pero uno que dice, es lo que uno quiere, que él vaya avanzando. Pero nosotros, Señor, ayúdame con este catarro. Y Dios le dice, anda, sonate, por favor. Anda, sonate, tomate 2 aspirinas y déjate chillando. ¿Por qué? Porque para cosas más grandes hemos sido llamados que estar lloriqueando por nuestros catarros, por nuestros gripes, nuestras enfermedades. Ay, me machuqué el dedo. En realidad, dice aquí el versículo 6 en Hebreos 11, en realidad, sin fe es, dígalo hermano, es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios, o usted cree que, digamos usted como padre, cuándo es cuando mejor le da cosas a sus hijos? Cuando se siente agradados con ellos, ¿sí o no? Es como que dijeran de mis hijos, ¿verdad? Santiago y Sebas, sin buenas notas es imposible agradar a su tata. Y sacan buenas notas los bichos, ¿verdad? Y después viene uno y, papá, yo quiero el juguetillo, no sé qué. No. Vaya, pues, te lo voy a comprar. ¿Ah? Pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, usted puede hacer lo que quiera. Puede ir a la herradura todos los días, puede construirle 100,000 casas, hacerles una torre de democracia y toda la cosa, ¿sabe qué? Sin la fe puesta en Dios es imposible agradarle. Pero una fe de que yo creo que Él existe y creo que es ayudador y que ve, no, que confíe que Él va a resolver esa situación en la que usted está. Y usted confía firmemente. Y le preguntan, mira, ¿y cómo vas a hacer? ¿Dios me va a ayudar? Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. A quienes lo buscan. Dios no es un Dios que anda flotando por ahí viendo a quién ayuda. Usted tiene que pedir la ayuda. Dios se la va a dar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo prometió. ¿Lo prometió? Es una promesa de Dios. Y Dios dice que no es hombre para mentir, ni para ser tentado. Más adelante en este mismo versículo de Hebreos 11 dice, viene una lista grande de hombres y mujeres de fe de la Biblia. Habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Dice que todos ellos, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y es cierto. Y cualquiera diría, qué increíble, ¿verdad? Y nosotros chillando porque no se me concede a mí el trabajo que yo quiero. Pues no sabemos qué testimonio hay dentro de eso, hermano. Para cuando lo obtenga, usted se va a sentir con gran gratitud que lo va a apuntar en unos 15 ladrillos de esos y lo va a venir a contar aquí. Pero si se le diera suavecito, me dieron el trabajo. Tal vez a la hermana él se le manda un WhatsApp, hermana, fíjate que me dieron el trabajo. Ay, a ver si el otro mes ofrendo.
vamos mal. Y qué duro, todos estos grandes héroes, le voy a llamar aquí, de la fe, de la Biblia, muchos de ellos no vieron ni siquiera el cumplimiento de que les había sido prometido. Pero ¿saben qué? Su vida y lo que ellos vivieron y la manera en la cual vivieron hoy hace que usted y yo estemos aquí este día. Qué duro. Cuando hablamos, por ejemplo, de Moisés, ¿por qué Moisés no vio la tierra prometida? ¿Quién sabe? Yo creo que sí saben. ¿Por qué no alcanzó a ver la tierra prometida que le había sido precisamente prometida a él? ¿Por qué? ¿Qué hizo o qué no hizo? Le pegó a la roca algo bravo y 2 veces en vez de tocarla. Ay, qué delicado Dios. Que no. Lección para usted y para mí. A Dios se le obedece como Él dice y no como yo creo. ¿Se desquitó con Moisés? No, no se desquitó con Moisés. Esa lección es para usted y para mí hoy, ¿sí? Y dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado para algo mejor. Y nosotros tal vez también no veamos el cumplimiento de la promesa que es para nosotros, que es la segunda venida de Cristo. Tal vez no lo veamos en nuestro tiempo y en nuestra carne, pero esa es la gran promesa para todos, incluyendo a los que están en esa lista. Y eso es a lo cual vamos nosotros, ¿sí? Segunda de Corintios 5 dice, por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe y no por vista. Mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Suena muy retador, ¿verdad? El decir, ¿cómo es que mi cuerpo viene a ser como un impedimento para yo poder estar cerca de Dios? Pero así es, porque la carne es nuestra lucha diaria. Es aquello que nos detiene a pensar y a creer y a confiar realmente que Dios nos puede ayudar. Y un ejemplo puede ser que usted está orando por su enfermedad y termina de orar, se para y le duele precisamente por lo que usted ha estado orando. Y usted puede decir, bueno, entonces quiere decir que el Señor no me está ayudando. No, el Señor sí le va a ayudar, pero en su carne está precisamente aquello que lo detiene. ¿Que lo detiene qué? ¿A caerse? No, a mantenerse. A mantener la confianza. Es decir, que vencemos diariamente la carne con nuestra confianza, con nuestra fe en Dios, con creer realmente en Él. Y eso es lo que nos jala de regreso. Pues nosotros lo vencemos y es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer esa lucha y dice que toma posesión de su propio espíritu, de sus ganas, renovando su mente, su cuerpo y su corazón. Vivimos por fe y no por vista. Usted tal vez no ha visto y no se imagina cómo se va a solventar las situaciones en las que usted está en este momento. Usted no haya la salida, pero que eso no sea motivo para que usted no viva plenamente. Que sea su vida, la fe que usted tiene, que eso va a pasar, que eso va a salir. Dice el Proverbio 3, me gusta mucho como dice Proverbios 3, 5, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. La confianza no es razonable, la confianza en Dios no es de lógica, no es decir o adivinar cómo Dios va a resolver las situaciones. Y acabamos de oír el testimonio de la hermana y su caja fuerte amarilla. ¿Para qué dijo el color? Ya la vamos a ir a buscar. Que decía que ella sacaba y no sabe cómo, cuando terminó de sacar tenía lo mismo. Y le apuesto que no está en usted averiguarlo, está en usted en confiar que eso sucedió para bien de quién, de usted y de nosotros que oímos su testimonio en esta mañana. Porque así funciona Dios. Él hace las cosas no solo por cada uno de nosotros que somos sus hijos, sino para que los demás se vuelvan sus hijos también.
Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Ven aquí cómo la salud mental, física y espiritual está basada en una confianza en Dios. En una confianza plena en Dios. Y no pensar que nosotros tenemos las maneras de cómo solucionar las cosas. Que tenemos que participar en las soluciones, sí lo tenemos que hacer. No nos vamos a sentar a llorar y esperar que el Señor nos siga arreglando todas nuestras cosas. Así no va a funcionar. Tenemos que, como David, ir al frente de batalla, ponernos frente a ese enemigo, frente a ese gigante, frente a ese Goliat que usted y yo tenemos esta mañana y decir, ¿qué pues? A mí me podés vencer tal vez, pero aquel que viene conmigo no lo vas a vencer. Y Marcos 9 nos habla de cómo Jesús iba a quitar a un endemoniado de un joven. Y dice que el papá le estaba rogando que le sacara al demonio. Y le pregunta a Jesús, ¿acaso tú puedes? ¿Cómo que sí puedo? Para aquel que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Y esta pudiera ser nuestra oración esta mañana. Señor, no me ayudes con mis problemas, no me ayudes con mis dificultades, no me ayudes con lo que estoy pasando en este momento. Ayúdame con mi poca fe. Porque cuando esa fe se haga fuerte, crezca y sea inquebrantable, todo problema va a ser derrotado por Dios. Todo problema. Y finalmente, ¿cómo hacemos entonces para confiar plenamente en Dios? ¿Qué requisitos para confiar plenamente en Él? Y vamos a resumirlo rápido por el tiempo. 1, hay que tener un corazón limpio. Dios no se deleita en el pecado. Ama al pecador, pero no a su pecado. Y es más, lo quiere quitar de usted. Si usted se quiere presentar ante Dios precisamente para poder confiar en Él, usted tiene que tener un corazón limpio. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa que si no tenemos ese corazón limpio, no podemos orar? Usted con el pecado que vive cargando, usted no se puede arrodillar ni tirar sin que no el Espíritu Santo le esté recordando, ¿sabes qué? Primero confesá eso que has hecho, deja de hacerlo y luego venís con tu ofrenda, como lo hizo precisamente en tiempos de Jesús. Busque a Dios con un corazón limpio. Hay que tener una mente clara. No hay que dejarse amedrentar por esos gigantes como le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos no pensaban lógicamente, estaban, dice, con miedo, atemorizados. El miedo no lo va a dejar pensar. Quite el miedo, diga, el perfecto amor echa fuera el temor y yo voy a pensar claramente en lo que voy a hacer. Hay que tener las intenciones correctas. Las intenciones de David no eran decir, me voy a vengar de este filisteo, voy a sacar mi enojo, voy a cobrar esas recompensas de las que me hablaron. No, él quería demostrarle al pueblo quién realmente estaba con ellos. Las intenciones correctas eran elevar a Dios en ese pueblo, en ese ejército. Hay que conocer y escuchar a Dios. Y aquí oía yo hace tiempo una prédica del pastor Charles Stanley que decía que la mayoría de nuestras oraciones van en un solo sentido. Señor, te doy gracias y Señor, te pido y Señor, te doy gracias, Señor, te pido. Amén. Y amén. Y como quien dice, ya estuvo. Y no le damos chance a Dios. Hoy sí, te toca hablar a ti. Deténgase y escuche la voz de Dios. Cuando uno quiere escucharlo, Dios habla. Dios habla. Y habla
no con voz audible, no espere truenos, relámpagos, no espere. En su corazón usted va a sentir qué es lo que Dios tiene que decirle. Y por último, hay que pedir menos y agradecer más. Nos dicen eso, ¿verdad? Comience su oración con el agradecimiento. Y a veces nos cuesta. Y damos un par de minutitos al agradecimiento, porque nuestra lista de peticiones es larguísima. ¿Sabe qué? Un día ore nada más, dando gracias a Dios, porque Él es Dios. Y porque Él está ahí. Y porque usted le conoció. Y porque Él lo ha adoptado como hijo. Simplemente haga eso, hermano. Esta mañana Dios nos invita, más que a ser creyentes, a que seamos totalmente confiados en Él. No a que reafirmemos lo que creemos, sino que miremos en lo que confiamos. No a ver nuestros problemas como el tope de lo que estamos llegando, sino ver más allá la solución de nuestros problemas. Haga como David. Usted puede sentirse pequeño, indefenso, que no tiene mayores habilidades. Y los problemas puede ser que sean grandes, pesados, altos, poderosos, acorazados. Pero hermano, hermana, usted y yo tenemos las fuerzas del Dios Todopoderoso. Vamos a orar, Señor Jesús. Y Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Como te damos gracias todas las veces que escuchamos verdades de tu palabra que nos llenan, nos alientan y nos hacen crecer, Señor, porque tenemos que avanzar cada día